Ya, inició la grabación. Son chistosos los cabros porque cambian de temática cuando estamos grabando. ¿Por qué? ¿Qué pasó, Ana? No, yo digo, pues en general. Wow, Mira, Rafael. ¿esa es la vista de tu casa o no? Ah, del 95. Ya. Ya. Es una foto de Punta Arenas. Claro, está mucho más nevado de la foto que yo vi. Eso fue durante el terremoto blanco, claro. Súper nevado. Sí. Bien, ¿te parece, Araceli, que partamos por mientras? Sí. Con los chiquillos que están, ustedes le informan al resto, le comunican con las noticias que tenemos sobre cómo vamos a cerrar de aquí a la otra semana. Me ¿De parece. acuerdo o no? ¿Vale? ¿Partamos con eso? Sí, pues. Habría que partir recordando que en el fondo habíamos acordado que iban a tener 2 notas, pues. Y nosotros todavía tenemos que evaluar el árbol genealógico, que sería una de las notas, y por otro lado, les queda todavía la segunda nota, que era algo que habíamos conversado con ustedes, que íbamos a generar un foro. Entonces, con el profesor decidimos que, como para que tengan tiempo y como están medio acogotados con tanta situación, vamos a abrir el foro el día lunes. Y va a ser, la pregunta del foro va a ser en base a un texto que ya se subió. No, ¿tú lo subiste? ¿No? Se supone que tú lo habías subido ayer. Yo no lo he subido, pero lo subo apenas termine la clase. Ya. Entonces, un texto que se va a subir. Pero lo puedo mostrar. Sí, muéstralo mejor, a ver. Trayectoria de la antropología en Chile, de José Bengoa. Vamos a armar un módulo ahora que tiene que ver con un poco la clase que viene mañana. Mañana, bueno, también tenemos que explicarle que el jueves pasado no pudimos tener la clase porque Sí. hubo un percance de último minuto, entonces mañana tenemos clase a esta hora y vamos a pasar algo un poco de aplicación de los contenidos que hemos visto a la antropología que se hizo en Chile. Unos contenidos generales sobre un poco todo lo que hemos visto de la Escuela Social Británica, de Radcliffe Brown, del tema del parentesco, los estudios clásicos, cómo eso se aplicó en Chile, ¿vale? Y también, entonces, eso lo vamos a ver mañana, particularmente en el caso mapuche, todos estudios clásicos de la zona mapuche del siglo XX, con influencia de lo que vimos también de parentesco, básicamente parentesco. Y vamos a subir este texto que se llama La trayectoria de la antropología en Chile, de José Bengoa, que él no es precisamente antropólogo, él es historiador, pero ha trabajado muy cerca del tema de la antropología y hace un repaso sobre cómo ha sido la antropología en Chile, cómo se ha aplicado desde los precursores del siglo XIX hasta ahora. Este texto, ¿de qué año es? Es del 2014. Entonces, para que ustedes lo evalúen y lo comenten, y el trabajo en el foro va a ser un poco su opinión sobre lo que sale en este texto. Él plantea una tesis, básicamente, si quieren podemos leer el resumen del artículo. Dice, este trabajo se basa en los contenidos de un curso dictado en la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, cuyo objeto es comprender desde una perspectiva crítica la trayectoria de la antropología en Chile y sus aportes al conjunto de las ciencias sociales y la cultura de nuestra sociedad. Siguiendo una tesis crítica, aquí su tesis, se observa un carácter profundamente conservador que ha tenido la antropología en nuestro país y se aboga por una antropología crítica. Entonces podría centrarse en la lectura de este texto y en base a lo que hemos visto en el curso y lo que vamos a ver mañana también, y el próximo miércoles que tenemos nuestra última clase, si les parece esta mirada que tiene Bengoa y también si sustenta esa mirada en el propio texto que hace. Porque a veces uno plantea una tesis, pero después en el desarrollo del artículo la tesis no se sostiene. Que a veces pasa mucho, se dicen otras cosas. Y después dice, para dar cuenta de dicha tesis, y eso es lo que consiste el artículo pone especial énfasis en los precursores de la disciplina, así como en sus vínculos con ciertos postulados teóricos, distinguiendo además los grandes temas nacionales que configuraron la emergencia y consolidación tardía, dice Bengoa, de la antropología chilena. Entonces, un poco a modo de conclusión de lo que ha sido este curso, con las dificultades que han habido, por la cual, bueno, pedimos las excusas correspondientes, hemos tratado de hacerlo
de la mejor manera posible, con las interrupciones que hemos tenido en el semestre también, tuvimos que comprimir contenido. También una evaluación de la imagen de la etnología y la antropología que se ha hecho en Chile a partir de lo que se ha hecho en el curso, o sea, de la antropología y la etnología en general, pero lo quisimos aplicar un poco a lo que se ha hecho en Chile, partiendo para que lean este texto que tiene 28 páginas, y también un poco, mañana vamos a pasar 2 artículos claves sobre cómo ha sido la aplicación de la antropología clásica, muchos de los estudios que ya vimos de antropología del parentesco, la Escuela Social Británica, en la antropología en Chile, particularmente en el mundo mapuche, ¿vale? Entonces... Claro. Igual es como una invitación, como una reflexión, yo creo. Claro, es como que usted reflexione sobre eso, pero para eso naturalmente hay que leer este texto. Y mañana también vamos a presentar 2 nuevos textos sobre el trabajo que vamos a hacer ahí, ¿vale? Entonces, de esta aplicación de la antropología en Chile, estudios clásicos, enfoques clásicos de antropología. Y eso va a servir un poco para contextualizar esto, entonces se tienen que leer, bueno, los textos de mañana son libros completos, así que solamente algunos capítulos, pero este artículo completo, y en base a eso se puede dar una opinión en el foro. No sé si les queda claro o hay alguna duda. ¿Les parece o no? No veo ninguna duda. Me parece y me gusta la idea para cerrar el ramo, dice Rafael. Ya. Y con respecto a la genealogía, nosotros, como dijo la profe, este foro va a estar abierto del lunes hasta el jueves, ¿verdad, Araceli? Sí. Hasta el jueves, ¿qué jueves es? Es el próximo jueves. Hasta el jueves 20. Del lunes 17 hasta el jueves 20. Para que ustedes pongan opinión, y por lo tanto esas son las opiniones, desde el punto de vista reflexivo, como dijo la profe, las que se van a evaluar. Y la nota de la genealogía, que se entregó la semana pasada, va a estar el lunes. A más tardar el lunes, Caro. A más tardar el lunes, las podemos subir antes, pero a más tardar el lunes 17 para que ustedes la vean. Y después la segunda nota que cada uno va a tener va a ser la opinión que den en este foro. ¿Les parece? Y van a ser las 2 notas del curso. Por lo tanto, es importante leer el texto y también estar en la clase mañana, porque vamos a reforzar un poco la aplicación en Chile de enfoques clásicos. La Cindy acaba de llegar y dice que no alcanzó a escuchar nada, así que sí podríamos resumirlo. Entonces, Cindy, resumiendo, estamos explicando cómo va a ser el proceso de las 2 evaluaciones. El profesor está mostrando un texto, que es el texto que vamos a subir para el foro, para que ustedes partan desde la premisa de la tesis del autor, en un proceso reflexivo que aborde la materia que vimos y la clase que se hace mañana, en específico de la aplicación de la etnología en Chile. Etnología clásica, digamos. Claro. Eso sería, Cindy. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Ya, dice que sí. Perfecto. Eso, y la nota va a ser de la genealogía va a estar hasta más tardar el lunes, para que ustedes la vean y van a tener toda esa semana para ir dando su opinión en el foro, que va a ser la segunda nota de cada uno, ¿vale? Entonces, aquellos que no participen en el foro no van a tener segunda nota, entregando eso, y para eso un poco hay que leer el texto al menos y estar en la clase mañana. Mañana tenemos clase. La clase el jueves pasado no se pudo hacer por un contratiempo de último momento, así que la vamos a tener mañana a la misma hora, 3:15. Claro. Sí, la clase anterior la perdieron por culpa mía porque tuve un problema de índole eléctrico. Entonces no me podía conectar. Como le expliqué a algunos de sus compañeros que se conectaron. Yo creo que igual podríamos partir entonces. Voy a sacar la pantalla. Sí, partamos nomás. Dale. Vamos a partir entonces ahora como con un clásico igual dentro de todo, pero un poco más actualizado con respecto a creencias, ritos, símbolos y signos, que sería Víctor Tonner. Va a ser un antropólogo que ustedes igual van a revisar más adelante, seguramente en teoría,
y van a tener más acercamientos con él porque igual sienta algunas bases importantes en la forma en que analiza los ritos y los procesos simbólicos de las distintas sociedades que él estudia. Además, como yo les había comentado en la clase anterior, él de una u otra forma intenta hacer un vínculo o intenta hacer como un proceso reflexivo de cómo es que la idea de rito o la idea de proceso de pasaje, de rito de pasaje, la idea de proceso dentro de la sociedad, no solamente está asociado a esta idea más primogénea, sino que hasta el día de hoy se sigue aplicando. Entonces, como habíamos conversado la semana pasada, Turner entiende por ritual una conducta formal y prescrita, en ocasiones no denominada por una rutina tecnológica y relacionada con la creencia en seres o fuerzas místicas. El símbolo es la más pequeña unidad del ritual, que todavía conserva las propiedades específicas de la conducta ritual. Un símbolo es una cosa de la que por general el consenso se piensa que tipifica naturalmente o representa o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya sea por la asociación de hechos o de pensamientos. Los símbolos que yo observé sobre el terreno eran empíricamente objetos, actividades, relaciones, acontecimientos, gestos y unidades especiales en un contexto ritual. Entonces, entendemos que a diferencia de lo que habíamos visto hasta ahora, Turner, además de hablarnos de ritos, nos habla de los símbolos. O sea, él dentro de los ritos encuentra un algo que para él es el símbolo, que de una u otra forma está asociado a un algo, ya sea un gesto, por ejemplo, un objeto. En el caso, por ejemplo, de las creencias religiosas católicas puede ser una imagen, un símbolo, una cruz, un gesto, puede ser persignarse, asociado directamente con el rito, con el proceso ritual. ¿Se entiende, no? No sé si dicen algo, Alejandro, que no veo el... No hay nada en el chat que yo vea. Entonces, siguiendo un poco lo que habíamos pasado hasta ahora, con la idea estructuralista social británica, Turner toma el concepto de estructura, como lo habíamos visto anterior con Rafki Brown y todo lo demás, claro. Y dice que la sociedad es un sistema de posiciones sociales, pudiendo tener una estructura segmentaria o jerárquica, o sea, se separa según tipos de personas o según características de las personas, o ambas en algunos casos. Claro. Las unidades de esta estructura están constituidas por relaciones entre estatus, roles y funciones, según R. Fritsch. Entonces, lo que dice Turner es que en los tipos de sociedades normalmente estudiados por los antropólogos, la estructura social puede incluir relaciones críticas o básicas surgidas de modo similar de un sistema de clases fundado en las relaciones con la tierra, que es lo que habíamos conversado un poco las semanas anteriores, porque en el fondo de una u otra manera las sociedades se van organizando, ya sea como por linaje, ay, siempre se me olvida esa triada, linaje... ¿Qué? ¿Clanes o qué? Linaje, no, son tres. Los de Rafki Brown, linaje, filiación y consanguinidad. Alianza, afiliación, consanguinidad. Exactamente. Entonces, esto sería como la relación con la que de una u otra forma las estructuras sociales van generando estas unidades constitutivas que estructuran las relaciones también dentro de la sociedad. Entonces, otro aspecto de la estructura social surge de la pertenencia a otras clases de grupos permanentes, tales como clanes, casas, grupos de edad o sociedades secretas. Y otras relaciones básicas tienen su origen en la posición ocupada dentro del sistema de parentesco. Esto en realidad es como la iniciación que hace él en su primer libro para decir por qué es que se posiciona desde la estructura social, desde la idea estructural social británica. Porque en el fondo él, pese a que estudia los ritos más en profundidad, dice, ok, hay que entender que los ritos, como ya lo hemos dicho antes en clase, los ritos son parte de esta conjugación, que es esta dinámica que se genera dentro del grupo, donde de una u otra forma los agentes, las personas de este grupo tienen que organizarse, tienen que de una u otra forma
asociarse de alguna forma a un linaje, tener algún tipo de identidad o de rol, tener una función, tener un estatus. Entonces, esto en el fondo él lo reconoce y parte desde ahí trabajando. Claro. Habría que decir que Víctor Tenney también es británico, aunque es posterior, es más bien de la década de los 60 en adelante, pero toma elementos de los antecedentes de la escuela social británica, después de la crisis de esa escuela. Cuando hablamos de antropología social británica, hablamos de lo que hemos visto Radcliffe Brown, Evans, Malinowski en menor medida, y ahí citaban a Raymond Firth, que es como pertenece a esa escuela, es uno de los antropólogos también que pertenecía a esa escuela. Claro. Entonces, toma elementos de eso, pero los lleva a otro nivel. Básicamente en el tema religioso que hemos visto, acuérdense que vimos totemismo, y la clase pasada vimos el tema del tabú como un ritual negativo. Y él toma algunos elementos de ese análisis clásico y los lleva a otro tipo de interpretación. Entonces no hace un quiebre total, sino que toma esa raíz interpretativa buscando estructuras sociales, como decía ahí que puede ser, cuando decía ahí que la Escuela de Antropología Social Británica dice que pueden ser segmentarias, las estructuras sociales pueden ser segmentarias o jerárquicas. ¿Qué quiere decir? Básicamente segmentarias son aquellas sociedades que estudiaban la antropología que no había jerarquía, que todos los grupos, por ejemplo, que los clanes eran más o menos equivalentes, y la sociedad se dividía en clanes y no había ninguna cabeza de gobierno, por decirlo así, visible. No había mayor poder, eso. Y cada clan tenía como un rol, o como que tenía una, o sea, no había alguien más poderoso, pero cada uno tenía como su responsabilidad, po. Claro, o sea que la sociedad se articulaba, o sea, esa sociedad segmentaria que es clásica de la Escuela de Antropología Social Británica, se articulaba en segmentos que son equivalentes. Por ejemplo, los diferentes clanes son equivalentes y no hay una cabeza por sobre eso, y eso permite que una sociedad que no está centralizada, sin una jerarquía de mando, igual no pueda ser orgánica, o sea, pueda mantenerse como una unidad. Porque uno dice, chuta, si no hay una jerarquía y no hay un orden, un gobierno central, ¿cómo la sociedad no se digrega? Y lo que pasa es que las explicaciones que daban, por ejemplo, Evans Pritchard y otra gente a eso, era que justamente al ser segmentaria, la estructura de clanes y linajes le permitía a la sociedad mantenerse aún sin tener una cabeza, por decirlo así. Claro. Y la otra cosa que dice ahí, que es jerárquica, bueno, es lo contrario. Aquellas sociedades donde hay un segmento de la sociedad que claramente está por sobre lo otro y los domina. Y ambos se daban en el mundo estudiado por la antropología clásica. En África, por ejemplo, había sociedades muy jerárquicas, con reinos, con dinastías, y sociedades muy segmentarias, sin jerarquía, como los Nuer, que estudió. Entonces, tratan un poco de esa base social explicar esto. Rafael, es una pregunta. Un ejemplo podría ser el pueblo mapuche. Exactamente, el pueblo mapuche respondía un poco a la idea de una sociedad segmentaria, con diferentes grupos, diferentes loncos, diferentes LOF, sin una autoridad central, salvo en tiempo de guerra, y esa autoridad central era estratégica, solamente por la guerra. De hecho, lo que vamos a hablar mañana, Rafael, y les digo a todos, lo que vamos a hablar mañana de aplicación de las visiones clásicas de la antropología al estudio en Chile de grupos mapuche, justamente explica eso, trata de ver a la sociedad mapuche como una sociedad segmentaria. Pero el caso mapuche sería el ejemplo de una estructura social segmentaria y no jerárquica. Entonces eso, vale. Bueno, sí, claro. Aquí partimos con Turner. Como decía el profe, él era británico y partió con un trabajo de campo entre 1950 y 1954 en el noroeste de Zambia. Esto fue en África. Sí. En el fondo, él fue a trabajar con los... Nunca sabía cómo se dice el Dembu o Nembu. Dembu, Dembu, no sé. Es que no sé cómo se pronuncia la N, no. Pero yo siempre digo Dembu. Ya. El grupo Dembu se caracterizaba por tener un sistema de descendencia matrilineal y una forma de residencia matrimonial virolocal. ¿Qué significa eso? A ver, que nos digan eso. ¿Qué significa eso? Que alguien diga qué significa eso. ¿Qué significa esta descendencia matrilineal y una residencia matrimonial virolocal? ¿Qué significa lo primero y qué significa lo segundo, muchachos? Alguien que diga o escriba.
Descendencia matrilineal, ¿qué significa? Matrilineal, que pertenecen a la familia de la madre, exactamente. Muy bien. Que la filiación, la pertenencia, se transmite por línea materna, por lo tanto, los hijos de un matrimonio, por decirlo así, pertenecen a la familia de la madre, perfectamente. Una persona pertenece a la familia, al linaje de su madre. Y residencia matrimonial, y a pesar de ser matrilineal, era virilocal. Cuando alguien se casaban, ¿se iban a vivir dónde? Cuando una pareja se casaba, ¿se iban a vivir dónde? Exactamente, van a vivir donde reside el esposo. Entonces era un grupo que por un lado tenía filiación matrilineal, pertenecían, todas las personas pertenecían al linaje de la madre, pero cuando había un matrimonio, cuando había una alianza, el matrimonio se iba a vivir al lugar donde vivía el padre. Eso, bien. Entonces, este grupo, que era matrilineal y tenía una forma de residencia matrimonial virolocal, estaba sujeto a una gran movilidad, debido a esto mismo, y todos los cambios de residencia conllevaban que todos los cambios de residencia que se daban entre este grupo que estaba asociado al matrimonio o al divorcio, generaban este conflicto de intereses que igual el profe Clavería lo habló la semana pasada, que tiene que ver sobre el control de las mujeres. Entonces había una disrupción, que era un poco lo que abordábamos la clase pasada, en la búsqueda del control de las mujeres. Y los niños eran continuos, dando lugar a un enfrentamiento entre personas o grupos. ¿Por qué? Porque en el fondo era un grupo matrilineal, o sea que todo lo que estaba asociado, o sea, por ejemplo, el hijo seguía el linaje de la madre, pero aún así se iban a vivir a la casa de el papá. El padre, claro. Entonces había una ruptura inherente en este proceso de movilidad con los lineamientos de cada uno de los grupos. Entonces, por eso Turner le llama la atención y decía que es como el grupo que quiere estudiar, porque en el fondo quería entender cómo es que a través del tiempo, pese a que existían estos como enfrentamientos, ellos encontraban una forma de equilibrio para seguir funcionando. Entonces, Turner parte de la premisa que considera que los símbolos forman parte del proceso social. Ya definimos lo que eran los símbolos. Y por ello, deben ser analizados en una secuencia temporal y en relación con otros acontecimientos de la vida social. Yo no sé si esto les suena como a algo que el profesor Clavería había hablado sobre cómo se llama esto cuando uno quiere ver o analizar algo en una secuencia temporal y en relación con los acontecimientos con los otros acontecimientos de la vida social. ¿Se acuerdan o no? Que el profe hizo esa descripción. Que era un proceso, sí, diacrónico, muy bien. Muy bien, estaban poniendo atención. Claro. La idea entonces es que Turner empieza a hacer este estudio a través de una perspectiva diacrónica de esta comunidad. Y ahí se aleja, perdón que interrumpa, si tomó de la antropología social británica el énfasis con la estructura, la base de la estructura social, que puede ser segmentaria o no, y de ahí, o jerárquica, y ahí hay una similitud con la escuela anterior. Aquí se aleja, porque ¿se acuerdan que dijimos que la escuela social británica, Rackham, Brown, Fields, tienen un privilegio sincrónico? Y aquí él toma otra mirada diacrónica. No va como lo hacían antes, que estudia la sociedad en lo que se está viendo en el presente, sino que él hace un análisis más bien del devenir, del proceso, o sea, más asociado a la historia. Ahí se divorcia de los británicos anteriores, de la escuela social británica. Claro. Igual esto tiene cierto sentido, bueno, un lado porque, como decía el profe, Turner viene mucho después de la escuela británica, y además es porque, como lo habíamos conversado en clase, la escuela británica, así como todas las otras
corrientes como que tenían sus detractores. Entonces, entre ellos estaba, por ejemplo, Durkheim y estaba también otro sociólogo que se llamaba Van Gener. Y desde la pauta un poco que genera Van Gener y que genera Durkheim, toma como parte Turner, y junto con lo que dice Radcliffe Brown y la otra escuela social británica, toma eso a Turner y como que de ahí saca como él en una mezcla un poco, recogiendo lo mejor de lo que él había encontrado hasta el momento, saca su metodología. Lo interesante de Turner es que él de una u otra forma busca generar una metodología de trabajo, que después la vamos a revisar, una metodología etnográfica para poder entender los ritos. Y entonces él parte diciendo que, como dijimos, el símbolo, que es parte del rito, hay distintas perspectivas para abordarlo. Entonces, Turner propone que los actores sociales tienen una visión limitada de los símbolos, ya que ocupan una posición determinada en la estructura social y desempeñan un papel concreto en el ritual. Esa posición está vinculada a sentimientos, intereses y propósitos concretos. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si ustedes le van a preguntar a un cura o un párroco un poco de qué se trata el ritual que él hace, él va a tener una perspectiva, pero si le van a preguntar a una persona que está sentada en las bancas, va a tener otra perspectiva. Y si le van a preguntar a alguien que nunca ha ido, por ejemplo, a una misa, va a tener otra perspectiva. Entonces, en el fondo, él dice, ok, la metodología de trabajo tiene que considerar que cada actor social va a tener una visión limitada, asociada un poco a los aprendizajes que pueda tener de los símbolos. Y en el fondo, ¿cuál sería la raíz de estos símbolos? ¿Se entiende, no, chicos? Es como raro estar hablando sola. Sí, entiendo. No sé si, pero yo estoy mirando el chat y todavía no hay ninguna respuesta concreta a esto. Entonces, él dice ya, por otra parte, el antropólogo y la antropóloga puede, sin embargo, obtener una visión en conjunto del campo significante ritual, analizando la estructura de la sociedad y distinguiendo sus grupos, relaciones y conflictos. Para esto, él distingue 3 propiedades distintas de los símbolos. Una, que esto lo toma de Sapir, según lo que estuve leyendo yo hace poco. Dicen que, no sé, Alejandro, tú eres más experto en Sapir, yo no soy muy cercano a su teoría, pero dicen que lo toma de Sapir, que por un lado dice que condensa muchas cosas y acciones en una sola formación, por otro lado unen significados dispares mediante analogía o asociaciones mentales, y además que posee un polo de doble sentido. O sea, uno ideológico relacionado con el orden social, moral y las normas y valores de la sociedad, y otro sensorial, relacionado con los procesos, fenómenos naturales, fisiológicos que provocan los deseos. Entonces, según Turner, como la polaridad, esta idea como de los polos, dentro del símbolo ritual, por un lado lo sensorial y por otro lado lo físico, ponen en contacto las normas éticas y jurídicas de la sociedad con las emociones de sus miembros, transformando la obligación en deseo. O sea, de una u otra forma, no sé si se entiende bien, pero lo que él plantea es que esta sensorialidad y esta materialidad, de una u otra forma, hacen que los sujetos dentro de este grupo sientan la obligación moral y además la necesidad física de tener que hacer algo, de cumplir este rol en específico dentro del ritual. Por eso es que es tan importante el símbolo, porque en realidad, en el fondo, todos los roles que van asociados a los sujetos van en torno a este símbolo. Y este símbolo es el que de una u otra forma también genera como la cohesión para poder generar el rito. ¿Se entiende o no, chicos? O sea, es importante esto en la medida que desde el punto de vista antropológico, para ver, o social, el análisis social de esto es que el rito no es solamente el contenido abstracto o ideológico o visión del mundo, sino que es también acción social y condensa acción social. Porque el rito es una actuación, es una práctica social. Claro. El rito alude a mito, a religión, a creencia. Recuerden que decíamos que Durkheim decía que cuando el grupo alababa al tótem se estaba alabando a la misma sociedad, a la misma unidad de la sociedad. Tiene toda esa dimensión de creencia, pero
el ritual mismo es una práctica social. Claro, Sirve para, se pone en acción diferentes, disculpa, como dicen ahí, posiciones sociales diferentes, actores sociales, y eso habla, como dice ahí, de todo el conjunto de la sociedad. Por eso, cada uno tiene una posición concreta, pero mediante este análisis, apuesta Turner, se puede tener el conjunto de posiciones sociales que están ahí. Por lo tanto, el ritual habla de una práctica social que hace interaccionar a las diferentes, o no sé si todas, pero varias diferentes posiciones que integran una unidad social que yo estoy investigando. Claro, de hecho, Turner en su libro, que yo se lo subí, es un poco más poético. Yo tengo aquí una cita que no la quise poner porque en realidad suena quizás un poco abstracta, pero dice: los sujetos o grupos juegan roles compuestas en escenas teatrales con un sinnúmero de interacciones entre ellas y con roles. La performance de la funcionalidad de las relaciones sociales es parte importante y reiterativa del rito. O sea, en el fondo lo que él trata de decir es que de una u otra forma la performance y los roles que se van asociando a esta idea de rito te ponen en una posición, te ponen en un lugar dentro de la sociedad. Y eso es lo que de una u otra forma, como también decía el profe, da cohesión, pues. Es lo que crea la idea de cohesión moral social, pues. No sé si se va entendiendo, Alejandro. Sí, a mí me gusta no sé si tienen alguna duda concreta, al menos, por ejemplo, para qué sirve el ritual y la perspectiva que le da. Claro, sí, yo no sé si lo van entendiendo, ¿no? Porque como a diferencia de los autores anteriores, Turner es un poco más abstracto. No entendí mucho lo de condensar. ¿A qué se refiere? Yo creo que se refiere a la lámina anterior, que el rito condensa símbolos, que el símbolo condensa. Espérate, a ver, vuelve un poco ahora, por favor. Ahí está, ¿o no? No, la anterior. No se está actualizando. ¿Ahí o no? No, ahí. Condensan muchas cosas y acciones en una sola formación. Las propiedades de los símbolos. Las propiedades de los símbolos. Que dice claro, que primera propiedad condensa muchas cosas y acciones en una sola formación. Claro. En realidad es un poco lo que habíamos visto arriba, pues que de una u otra forma hay un símbolo y la propiedad de ese símbolo condensa las distintas formas o los distintos desarrollos que hay dentro de un rito. Por eso condensa muchas cosas y acciones en una sola formación, pues. ¿Se entiende o no? No caché quién habló. Alexis. El Alexis. Tienes que pensar que, como lo dije delante, en el fondo Turner propone que esto es como una puesta en escena, pues como una obra teatral, que gira en torno a un símbolo, que es lo que le da importancia a como obra teatral que sería el rito. Entonces, esta acción condensa un montón de acciones y de reacciones igual dentro de este grupo, que sería, en este caso, el grupo social, que está haciendo esta puesta teatral. Por eso igual habla de performance, pero traté de sacar ese tipo de para que no se confundieran. ¿Entendiste o no, Alexis? Un poco más. Un poco más. A ver, voy a pensar en un ejemplo. Sí. Por ejemplo, yo no sé si todos aquí son cristianos, yo no tengo tanta cercanía con el cristianismo, pero yo recuerdo que en la misa hay un proceso cuando sacan un cáliz. No sé si lo han visto, que sacan como un cáliz dorado y cada personaje, cada persona que está dentro de esta misa toma una posición. Los observadores tienen un rol, el cura tiene otro rol, los ayudantes del cura, ¿cómo se llaman? Los monaguillos. Acólitos, monaguillos. Claro, los monaguillos tienen otro rol. Entonces, todos como grupo, la iglesia, pongámosle, iglesia de antropología, segundo año, todos sabemos que tenemos que tener una posición delante de este símbolo, que sería en este caso el cáliz. Y tomamos nuestro rol. Entonces, es ahí
donde se condensan todas las acciones, pues, porque, por ejemplo, nosotros como observadores, no sé, pues nos arrodillamos. El Alejandro, que en este caso sería como el cura, lo levanta. El monaguillo, que sería yo, no sé, pues a lo mejor prepara una servilleta. ¿Se entiende o no? Cada uno de nosotros va a tener como una responsabilidad asociada a ese símbolo. ¿Ya? Y en el momento en que el símbolo entra dentro del rito, se condensan todas estas actitudes y se hace como una sincronía para que en el fondo el rito funcione. Para que tenga la significancia y la importancia del rito. ¿Se entendió o no, Alexis, ahora? Sí, yo creo que sí. Buen ejemplo. Ya, ahora sí, buen ejemplo, ya. Entonces, íbamos, ya no me acuerdo, íbamos acá. No, parece que era la anterior, ¿no? No sé. Sí, porque esto ya lo habíamos visto, lo de los polos, lo de eso la lo vimos. La que viene, no sé. Sí. Está medio pegado. Sí, es que pareciera que fuera como la que se está actualizando todavía. Entonces, para explicar el proceso ritual, Turner parte de la idea de que todo rito es un proceso de transformación, ya que es lo que estábamos conversando recién, donde la transformación se entiende como un cambio cualitativo en el sentido ontológico. Ahí les puse el significado ontológico, que es relativo a la naturaleza del ser en cuanto ser, o sea, que busca de una u otra forma dar determinadas categorías fundamentales a la existencia y a la realidad, así como una manera de cómo estas se relacionan entre sí. No sé si sabían lo que era ontológico, ¿no? ¿O era necesario, no? Yo creo que sí, no sé si... No sé qué dicen. Profe, ¿y cuál es la culminación de un símbolo? O sea, primero, Elizabeth Leal pregunta, ¿el símbolo es siempre algo físico? No. No, pues de hecho lo decía aquí al principio. El símbolo es una cosa de la que por lo general consenso se piensa, tipifica naturalmente o representa o recuerda algo, ya sea una posesión, ya sea por la posesión de cualidades análogas, por la asociación de hechos o pensamientos. ¿Ya? Okay. O sea, es algo que representa algo. Claro. Algo que está en lugar de otra cosa. Dice claro. Algo de otra cosa, no directamente. Refiere a otra cosa. Dice algo de algo. Y Rafael pregunta, profe, ¿y cuál es la culminación de un símbolo? Usa la palabra culminación. ¿Qué se busca conseguir con en el símbolo ritual? ¿Qué se busca conseguir con el símbolo ritual? Lo que pasa es que ahí yo creo que en el fondo, no sé si entendí bien la pregunta, pero en el fondo no es que se busque conseguir algo. El símbolo ritual es la condensación de un proceso, po. No sé si a eso se refiere, ¿no? Como a la culminación de un símbolo. ¿Qué se busca conseguir con el símbolo ritual? Como no entiendo a qué se refiere con culminación, el Rafael. Un fin, supongo. Con lo que dijo. O sea, un poco, ¿cuál puede ser la finalidad social que tiene? Donde se inserta, porque aquí estamos viendo cómo opera el proceso ritual, pero generalmente si el símbolo es algo que representa algo que está por otra cosa, que opera como opera una metáfora, ¿ah? Como opera la metáfora que dice algo a través de decir otra cosa, no sé, una metáfora clásica, cuando, no sé, pues si quiere alabar a alguien, no sé, puede decir las perlas de su sonrisa en vez de decir los dientes, y reemplazo dientes, que es lo que quiero decir, por el símbolo de perla, y ahí la perla me está haciendo el símbolo de otra cosa que quiero decir. Dicen algo por algo, pero también en realidad la visión más tradicional de los ritos es que están vinculados a los mitos que un grupo tiene, que el rito sirve para revivir el mito que tiene y actualizar los mitos, como que claro. Los mitos se actualizan, se viven, se escenifican en la vida social, en una performance, como dijo la profe que quiso evitar esa palabra porque bueno, es más,
Pero los ritos actualizan un mito que existe en el grupo. Sí, eso. Lo reviven, lo ponen en escena, hace que las personas vivan, encarnen ese mito. Claro. ¿Vale? Eso después igual aparece, pero en el fondo, de una u otra forma, lo que el símbolo trata de hacer, como explicaba recién el profe, es como representar, o sea, pero tampoco quiero que piensen que es una representación textual, o sea, no es porque, por ejemplo, nosotros como antropología tengamos el mito de que le entierra una flecha el jefe de carrera se queda con el cargo, que todos los años vamos a perseguir al Alejandro con una flecha, sino que pueda haber como algún rito o algo que nosotros entendamos simbólicamente que equivale a eso. ¿Se entiende o no? No sé, por ejemplo, robarle la corchetera. El que se queda con la corchetera de la oficina de Alejandro es el nuevo jefe de carrera. ¿Se entiende o no? Entonces la corchetera encarnaría esta idea de la flecha que tendríamos que haber matado para poder quedarnos con el cargo. Dice la Cindy, el rito vendría a ser la materialización del mito. Más que materialización, yo diría que la definición más aceptada es que el rito actualiza un mito. La materialización del rito podría ser de una u otra forma el símbolo. No, el rito materializa el mito. La creencia, pregunta la Cindy. Yo pensé y yo digo que más que materialización, más que hablar de materialización, es como que lo actualiza, lo revive. Claro. Hace que las personas vivan el mito, lo escenifica, incorpora a las personas, disculpa, y a la sociedad que está ahí en la vivencia del mito. Sí, Cindy, queda más claro, más que materializar, es una forma de materialización, pero es más específica, porque es más abarcadora. Claro. Rafael preguntó algo, pero quiero saber si la Cindy le entendió eso, ¿ok? Actualiza el mito. Claro. Claro, al final, por ejemplo, un rito sería, alguno de lo mejor ustedes lo han hecho, que es como que en Navidad antes se hacían como los pesebres humanos, que en el fondo como que hacían que alguien se disfrazara de la Virgen María, o había como una guaguita que era el niño Jesús, había alguien que era José, que estaban los magos. Eso en el fondo sería un rito de un mito, el mito de nacimiento del niño Jesús. ¿Se entiende o no, Cindy? Sí. Porque en el fondo no tenemos ninguna claridad de que haya sido así el proceso de verdad, o sea, de verdad haya nacido así el niño Jesús, pero como grupo, como sociedad y además como los creyentes, todos aceptan y entienden que esa sería la forma adecuada de rememorar o recordar esta situación. Claro. Y Rafael pregunta, entonces podemos decir que el rito es una perpetuación en el tiempo de un mito. Es como la actualización. El mito existe por sí mismo. Aunque no haya un rito, un pueblo que cree, por ejemplo, en el mito del pueblo mapuche, el mito o el epeu, el cuento, la narración de Tren Tren y Cai Cai, las dos serpientes. Es un mito muy clásico, muy antiguo, que dice que en el origen de los tiempos pelearon la tierra y el agua, y cada una estaba representada por dos serpientes, la tierra por Tren Tren, y el agua por Cai Cai. Y el agua empezó a subir y la tierra empezó a crecer, la serpiente del agua crecía, la serpiente de la tierra crecía, y al final la serpiente de la tierra creció tanto que la gente que se refugió en el cerro que se iba formando se pudo salvar, y el resto se inundó. Es un mito que vive permanentemente y que hoy día en el relato oral mapuche todavía está, y viene de tiempo inmemorial. Pero, o sea, un mito en principio puede pervivir por sí mismo, pero tiene mayor, por alguna razón, el rito lo que hace es actualizar y hacer más vívido y más urgente o más presente la vigencia de ese mito. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Claro. Ahora, el rito, imagino que como técnico es un poco más complejo, no solo actualiza el mito, debe tener otros componentes, que es lo que viene ahora, ¿verdad, Araceli? Sí. Pero es que me interesa que vayan entendiendo como... Sí, dice que sí. Sí, dice que sí, Rafa. Ya. Entonces, desde esta perspectiva, todo rito, según lo que dice Turner, es un rito de paso, ya sea en sentido restringido como rito de crisis vital, por ejemplo, el paso de la infancia a la mayoría de edad, yo no sé por qué puse mayoría de edad, o como el rito de aflicción.
en el caso de enfermedad o infortunio que quejan a los actores sociales. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Que, por ejemplo, cuando había alguien que estaba como enfermo o que estaba como en luto, que estaba embarazada, por ejemplo, no se podía decir el nombre. Entonces, eso sería, según la perspectiva de Turner, un rito de aflicción. Y por otro lado, están los ritos de crisis vital, que son como los procesos vitales de las personas, como cuando uno pasa como de la pubertad a la adultez, de ser niño a ser adolescente, ese tipo de ritos, que de una u otra forma van marcando hitos en la vida. Entonces, ya sea en un sentido amplio, como rito de cambio de poder o de investidura, un rol dentro de la jerarquía social y el pasaje de esta estación natural culturalmente definida a otro, lo cual incluye ritos agrícolas y calendáricos. O sea, de una u otra forma, él dice, todos los ritos y todos los ritos que nosotros estamos viendo en las culturas están asociados de una u otra forma a la idea de rito de paso. Ya sea como un rito que tenga que ver con los procesos individuales de uno, como los ritos que tienen que ver con las crisis vitales o con los ritos de aflicción, o con ritos mucho más colectivos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de las fechas para poder, en qué momento hay que mover la tierra, en qué momento se siembra, en qué momento se cosecha. Todo eso, de una u otra forma, está asociada a una idea de rito de paso. Eso es lo que te dice Turner. Claro, porque te pasa de un estado a otro. Entonces, ya dijimos la primera visión, que puede actualizar un mito, que sirve para representar, decir algo de algo. Son las visiones más básicas de un rito, pero aquí Turner va profundizando eso. Dice, es eso, pero también otras cosas. O sea, todo rito implica el cambio de un estado. Había algo previo y con el rito pasamos a algo distinto. Hay un antes del rito y siempre hay un después del rito. Entonces, por eso él siempre habla del rito de paso. Claro. De hecho, él en todo el libro que yo lo subí, al final lo estructura en 3 partes. Por un lado está el momento como... el momento de la estructura que lo llama él, que es como el rito, como lo que decía el Alejandro, como la idea está como previa, como en el caso de nuestro ejemplo sería como que alguien sea el momento de que haya que cambiar de jefe de carrera. Esa sería en este momento la estructura. Y luego pasa a la etapa liminal, que es como el intermedio, donde todos tratamos de ser jefe de carrera, entonces todos queremos de una u otra forma tener las herramientas para poder ir a la oficina del Alejandro y robarle la corchetera. Y termina con la antiestructura. De una u otra forma, la comunidad y el rito equilibra esta búsqueda y aparece una persona que durante el proceso liminal encontró las formas o las herramientas para poder robarle la corchetera al Alejandro y quedarse con el título de jefe de carrera. Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando como en algunos ejemplos para que lo pudieran entender. Y está como esta idea de que la dicen harto los argentinos, que de una u otra forma, uno de los procesos como rito de paso más grande que hay como conocido sería el proceso de educación, que hablan un poco de que uno parte como un alumno, o sea, cuando uno está en kinder o pre-kinder, y luego pasa a ser un estudiante. Cuando pasamos a eliminar, que estamos en un proceso donde aprendemos como todos los secretos, cuáles serían nuestros roles, de una u otra forma, cómo tenemos que desenvolvernos dentro de la sociedad, cuál va a ser el estatus al que nosotros podemos llegar, o cuáles son las perspectivas de estatus a los que podemos esperar llegar, y luego terminamos como profesionales. Entonces nuestra liminalidad sería como todo este proceso de la universidad. ¿Por qué? Porque ahí es donde dan en específico como todos los conocimientos que tienen que ver con el estatus que tú vas a tomar como profesional. ¿Se entiende o no, chicos? Como la idea de procesos de cambio. Sí. Sí. Claro. Entonces, como seguimos hablando de la idea de símbolos, Turner nos habla de que existen 2 tipos de símbolos,
los símbolos dominantes, que poseen un significado constante y consciente dentro del sistema simbólico. Tienen autonomía respecto a los fines rituales y no cambian con el tiempo. Es decir, lo asocias al símbolo más antiguo dentro del ritual. Como por ejemplo, lo que estábamos hablando del cáliz. ¿Ya? Esta idea de símbolo dominante sirve de unión entre la estructura social y la cultura. Constituye fines en sí mismo, es decir, valores axiomáticos. O sea, por ejemplo, este cáliz no es simplemente una copa, sino que además, por un lado, es como lo primogenio asociado a la ritualidad católica y por otro lado, la presencia de esta copa, de una u otra forma, une la idea de nuestros roles como observadores, como cura, como monaguillo y además cómo esto tiene que ver con nuestra cultura, cómo nos vamos constituyendo como sujetos dentro de la sociedad. ¿Se va entendiendo eso, no? La idea de símbolo dominante. Por eso dice que estos símbolos están ligados normalmente a entidades espirituales o fuerzas, por lo que se transforman en un foco de la interacción. En este caso estamos hablando, por ejemplo, del cáliz. Entonces todo el grupo se moviliza y realiza acciones en torno a ello. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo que toma él, que se llama el árbol de la leche. Que él, mientras estuvo en su trabajo de campo, se dio cuenta que las mujeres, cuando estaban como a punto de, en el proceso de saliendo de la época infantil y entrando a la pubertad, todas las mujeres que estaban como listas para desposarse eran tomadas y eran llevadas y se vestían todas de blanco y las amarraban a un árbol. ¿Ya? Y este árbol, este era un ritual, era un proceso donde había como gente bailando, habían como enmascarados que simbolizaban distintos procesos de la vida, algunos que eran como viejos, otros que eran más jóvenes. Entonces, la idea era que al amarrarlas a este árbol, en el movimiento de la danza y todo lo demás, la corteza del árbol se iba rasguñando. Y al irse rasguñando, la savia que salía de este árbol era blanca. Entonces asociaban esta savia blanca con la maternidad. Entonces, de una u otra forma, ellos simbolizaban que esa salida como de savia blanca estaba asociada a la maternidad porque esas mujeres pronto podían ser madres. O sea, iban a pronto procrear, iban a tener leche. ¿Se entiende o no? Entonces, el símbolo dominante existe y se interconecta. Varios símbolos suplementarios indicativos del activo. Estos serían los símbolos instrumentales. Por ejemplo, en el caso de lo que estábamos conversando delante, de la copa esta que hablábamos del catolicismo, este copón que levanta. El cáliz. El cáliz. Por ejemplo, mi rol como monaguillo, que sería poner una servilleta debajo, la servilleta sería un símbolo instrumental. ¿Por qué? Porque de una u otra forma no supera la importancia del cáliz, pero es parte del proceso. O sea, es mi rol personal. Claro. Oye, Araceli, y en el caso del guillatún, por ejemplo, de la ceremonia mapuche, que significa una rogativa, una imploración al Guanumapu, a las fuerzas que están en el cielo, a los espíritus del cielo y a los antiguos, el rewe, que la machi hace el ritual en torno al rewe, que simboliza con sus 7 escalones esa cosmovisión, esos diferentes niveles de la tierra, partiendo por el Guanumapu, que de hecho hay escala, podría operar como símbolo dominante, y todo el resto de los otros símbolos, por ejemplo, los bailes que imitan al avestruz, en fin, como símbolos instrumentales. Exactamente. En el caso de lo que tú dices, del guillatún, claro, la idea sería que el rewe y en realidad la machi y el rewe serían el símbolo dominante. Claro. Porque todo gira en torno a estos dos ejes. Por un lado está el símbolo como el rewe, pero además, además que el rewe sería el símbolo colectivo, porque todos están en torno a él. Claro.
Pero además también hay símbolos instrumentales. Por ejemplo, los bailes, como tú decías, o las rogativas que se hacen como en distintos lugares, distintas posiciones del sol. Por ejemplo, cuando se le convida comida a la tierra, todo eso serían como símbolos instrumentales, porque de una u otra forma van como hacia nuestro símbolo dominante, que es lo que en realidad es el rito, que es lo que condensa, como decíamos delante, el rito. Okay. Entonces el símbolo ritual tiene la característica de ser una formación del compromiso entre la necesidad de control social y ciertos impulsos humanos innatos y universales, de cuya completa gratificación se seguirá la ruptura de ese control. Como yo les decía antes, siempre en el fondo hay una búsqueda de equilibrio dentro de todo esto. Entonces los símbolos rituales se refieren a lo que es normativo, general y característico de individuos únicos. Así, por ejemplo, los símbolos Nembú se refieren, entre otras cosas, a las necesidades básicas de la existencia social. Cazar, la agricultura, la fertilidad de las mujeres, las condiciones climáticas favorables, etc. Y a los valores compartidos de lo que depende la vida comunitaria. Generosidad, camaradería, respeto a los mayores, importancia del parentesco y hospitalidad. Entonces, de una u otra forma, la vida social requiere de valores y normas que obliguen a todos los miembros de la sociedad, pero son difíciles de mantener en la práctica, dando lugar a conflictos. Eso no quiere decir que la interpretación ritual se disuelva o desaparezca. Los conflictos eran las rivalidades que dividen a los grupos. Algunas veces es propio de los rituales le confiere de forma velada la representación simbólica, y otras que emergen se expresan abiertamente e intrínseco a la ceremonia. O sea, de una u otra forma, esta idea que nos presenta Turner dice, ok, en el fondo, los ritos, la vida social necesita tener ritos, y estos ritos necesitan tener un símbolo. Pero como hay una búsqueda constante de equilibrio entre la estructura y la antiestructura, que en este caso podríamos decir que la antiestructura sería las rivalidades y la estructura sería como el orden, como el estado del status quo. Entonces, como hay una búsqueda de mantener siempre un equilibrio, el rito encuentra de una forma velada la manera de poder soslayar estas rivalidades que van generando, para que de una u otra forma se vaya equilibrando el proceso. Entonces, los rituales, según Turner, reafirman la validez de ciertas normas fundamentales, aislándolas de otras y separándolas de los contextos en que se producen pugnas y conflictos en conexión con ellas. ¿Se entendía eso, no? No sé si entendieron. O sea, al final, el rol del rito, más allá de la importancia, o sea, tiene una importancia social, crea cohesión, como dijimos, condensa, además genera valores y los ensalza un poco, te marca hitos de la vida, además de una u otra forma va generando los valores compartidos que nosotros le llamamos moral, va generando como los valores compartidos de la sociedad, que esa sociedad busca como permear a todos sus integrantes. Por ejemplo, él habla de la generosidad, la camaradería, el respeto a los mayores. Eso sería como en el fondo, como preguntaba antes el Rafael, como el fin del rito de una u otra forma. Pero además él dice que de forma velada, en este intento como de equilibrio que tiene el rito de paso, logra de una u otra forma abordar y aislar las rivalidades que pueden haber entre grupos, que siempre van a suceder, po. Entonces, como que equilibra los procesos. Claro. Entonces, como yo les decía, Turner hace una propuesta de un análisis interpretativo de los ritos de paso. Entonces, Turner propone analizar los símbolos rituales atendiendo a 3 clases de datos. Primero, su forma y características observables. O sea, dice ya, los antropólogos cuando vayan a terreno y sean partícipes de un rito. Por ejemplo, como estás hablando tú, Alejandro, de un guillatún. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que primero se observa? ¿Cuál es la forma y la característica observable? O sea, ¿qué es lo que es un guillatún? Ya, no sé, pues, por ejemplo, se ve una ronda de personas, se ve una madera que aparentemente fuera una escala, una persona que se dice machi, que aparentemente es la que guía el ritual, eso, ¿ya?
Después pasaría a un segundo nivel, que sería la interpretación que dan los mismos nativos. En el caso de nuestro ejemplo del Guillatún, sería la explicación que te da la gente. ¿Por qué es que existe el Guillatún? ¿Qué función cumple el Guillatún dentro de la comunidad? ¿Ya? Y ahí él dice que podemos abarcar a todos los personajes que nosotros queramos, porque en realidad mientras más perspectivas tengamos, va a ser mucho más rica la información que nosotros tengamos de este ejemplo. Por ejemplo, si yo le pregunto a la Machi y le pregunto a un Lahuentuchefe, le pregunto a una persona de un Cuni, le pregunto a una persona que no sea mapuche, todos van a tener una perspectiva de este rito. Entonces mi análisis interpretativo va a ser mucho más completo. Y además, dice, los contextos que dotan de distintos significados de los símbolos al alcance de la observación y el análisis del antropólogo. Y ahí es donde nos invita a nosotros a que entendamos, en el fondo, cuáles son los símbolos relevantes que de una u otra forma habíamos visto en el primer paso y que tratemos de entender cómo lo significan los sujetos. Entonces propone como ejemplo el ritual de iniciación de las muchachas de esta tribu africana. El ritual se lleva a cabo cuando las jóvenes comienzan la pubertad y tiene lugar en el poblado y cada muchacha recibe un tratamiento individual. El objetivo es preparar a las mujeres para el matrimonio. En la ceremonia se envuelve a la joven y se la coloca cerca de un árbol llamado mudí. Lo más característico de este objeto simbólico, que sería el árbol, es el sangrado del líquido blanco cuando se araña su corteza. Por eso lo denominan el árbol de la leche, que era lo que les conversaba yo antes. El árbol de la leche es lo que Turner denomina un símbolo dominante, considerándose fin en sí mismo con un valor evidente. Desde el punto de vista de las mujeres y de los expertos de la comunidad, el mudí representa la leche de las mujeres y los pechos femeninos, el vínculo entre madre e hijo, y considera que abarca los principios y los valores de la organización social, las costumbres tribales y la unidad y la continuidad de la sociedad. Porque a través de la maternidad es que se sigue manteniendo la tribu. Entonces los rituales tienen una doble función. Por un lado, corrige las desviaciones de las normas impuestas por las costumbres para prevenir que se produzcan desviaciones y conflictos, ¿ya? Y por otro lado, corrige las desviaciones de las normas impuestas por las costumbres. ¿Por qué me lo puse 2 veces? Ya. Como ocurre en los rituales periódicos en las crisis vitales. Para descubrir el sentido del símbolo, según Turner, hay que situarlo dentro de un contexto más amplio, en el cual el ritual solo es una fase. Entender que la motivación para la realización de un ritual puede estar relacionada con fenómenos naturales, las relaciones sociales, la economía, las crisis rituales, etc. O sea... Alexis pregunta, hace una comparación con una fiesta de 15 años que se hace en algunos lados para pasar de niño a adulto, las fiestas de 15, que se hacen en varios países de América, marcando como que alguien pasa, no sé si en hombres también, yo lo he visto más en mujeres, cuando se cumplen 15 años que pasa el niño adulto. Claro, de hecho en México se hace eso, hay como en muchas partes. Sí, eso sería como un rito de paso, po. Lo interesante de ese rito de paso en específico, porque yo le voy a poner como ejemplo, pero me puse a investigar y me di cuenta de que la idea de la fiesta de 15 es que, claro, pasa de ser niña a ser adolescente, adulta, entre comillas, que sería, la fiesta sería el inicio de este proceso liminal, porque luego cuando entran a la universidad, cuando salen del colegio, tienen otro rito de paso que les regalan como viaje o tienen como algún proceso donde se descarta esta niña de 15, este proceso liminal, donde son neófitos y pasan a ser adultos. ¿Se entiende, no? Entonces, cada proceso de la vida, como decía Turner, cada proceso de la vida tiene distintos hitos. Y estos hitos él los llama ritos de paso. Claro, pero cabalmente una fiesta de 15 es un rito de paso, yo creo. Exactamente. Califica sí. Como un ejemplo, sí. Claro. Es un rito de paso, pero a lo que yo apunto es que no sigue esta... O sea, sigue, pero la fiesta de 15 es parte del ciclo de vida, de las crisis vitales. O sea, en el fondo no se termina la pubertad de la niña después de la fiesta. En realidad es solo el inicio.
que luego va a ser marcada por el término por otro rito. Claro. Rafael pregunta qué otro rito podría ser la graduación del colegio a la universidad. Claro, eso es lo que decíamos delante. Pues, por ejemplo, cuando uno sale del colegio, la graduación sería un rito de paso, porque tú sales de cuarto medio, te gradúas y todo lo demás, pero pasas a un nuevo proceso, a un estado liminal que sería el estar en la universidad y el de ser otra vez estudiante, pero bajo otras premisas, siendo otra vez neófito, pero en esta idea un poco de la búsqueda específica para la adultez. Y cuando tú sales de la universidad de la titulación, tienes otro rito de paso, que es cuando ya pasas a ser profesional. ¿Se entiende, no? Claro. Ya. Y ahí sugiere seguir con la metodología, porque en el fondo está la metodología que propone Turner, igual es interesante. Para descubrir el sentido de un símbolo, dice. Sí, es necesario estudiar el significado de los símbolos en el contexto concreto del ritual mediante la ayuda de informantes. Se debe observar la conducta de los actores sociales en los rituales y en relación con los símbolos. Con estas tres fuentes de información se puede ofrecer una descripción del sistema de significado de cada ritual. O sea, en el fondo lo que él dice es que hay que descubrir primero el sentido del símbolo, luego entender la motivación para realizar el ritual y de una u otra forma ver cómo lo comprenden los actores, como lo que habíamos conversado antes. Entonces, con estas tres fuentes de información se puede ofrecer una descripción del sistema de significado de cada ritual. Y a su vez, cada rito debe contemplarse como parte de un sistema ritual total del grupo y compararlo con otros rituales dentro del mismo. Este análisis de los rituales nos permitiría, según Turner, entender su dinámica en la sociedad y el papel que juega dentro de ella. Por ejemplo, lo que estábamos conversando recién. La fiesta de 15 es un rito dentro de un sistema ritual completo, que son los ciclos de vida del paso de niña a adolescente, de adolescente a mujer y de mujer a adulta. ¿Se entiende, no? Al final hay una complementariedad en esta idea de entender los ritos, porque el rito por sí solo hay una idea de una performance, de una puesta en escena, pero no es una puesta en escena porque sí, tiene un sentido y una correlación. Entonces, Turner, de una u otra forma, nos dice que, como yo les decía antes, hay en el proceso, en este mismo proceso del rito de paso, se dividen en tres grandes puntos. Pues por un lado está la estructura, que es como el estado de la sociedad en equilibrio. Luego está la liminalidad, que es el proceso intermedio entre el rito de pasaje, y luego está la antiestructura o la comunitas. Entonces, para él la comunitas es el momento y el espacio social en que las leyes jerárquicas de la estructura se difuminan hasta desaparecer. La comunitas surge de la idea de que existe un vínculo entre todos los miembros de la sociedad y, por tanto, en ella todos los hombres son iguales. La comunitas surge de forma reconocible durante el periodo liminal. Es el de la sociedad en cuanto a comitatus, comunidad o comunión, sin estructuras o rudimentariamente estructurada, relativamente indiferenciada de individuos iguales que se someten a la autoridad genérica de los ancianos que controlan el ritual. En toda sociedad tiene que haber un equilibrio entre la estructura y la comunitas, como ya habíamos dicho, ya que en caso contrario perdería la flexibilidad y las tensiones sociales podrían llegar a ser insoportables. Entonces, lo más importante que en el fondo deja un poco Turner es que en toda sociedad tiene que haber un equilibrio entre la estructura y la comunitas, que en español la traducción del libro se llama antiestructura, ya que en caso contrario perdería la flexibilidad y las tensiones sociales podrían llegar a ser insoportables, como dice Turner. O sea, de una u otra forma nos dice de que los ritos son necesarios porque ayudan a flexibilizar y le ayudan a dar herramientas a los sujetos sociales dentro de los grupos para poder insertarse y para poder tener la capacidad y la flexibilidad de poder ser parte de un grupo, asumiendo su rol, entendiendo su rol y asumiéndolo y abrazándolo.
¿Se entiende, no, chicos? Ujú. Entonces, como dijimos al principio, el mito y el rito forman parte del dominio de las comunitas. De acuerdo a Víctor Turner, hay dos formas de ritos de paso, que era lo que habíamos conversado antes. Están los ritos de crisis y los ritos de inversión. Los ritos por los cuales el sujeto es transferido de forma irreversible de una posición inferior a otra superior es un rito de elevación de estatus en un sistema de posiciones sociales institucionalizadas. Los segundos ritos ligados a los momentos regidos por el calendario que se representan cíclicamente. Estos serían los ritos colectivos. Suelen implicar una colectividad y en ellos se da una inversión de las posiciones que ocupaban los individuos en la estructura. Durante la comunidad, lo alto se pone bajo y lo bajo se pone alto. O sea, de una u otra forma nos dice que los ritos se dividen primero que nada en dos fórmulas. Están los ritos individuales y los ritos colectivos. Y que hay ritos que pueden ser ambas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Pero que el proceso del proceso de este rito, que nos lleva desde la estructura a la antiestructura o a la comunitas, genera que los roles puedan cambiar. O sea, por ejemplo, si nosotros como grupo, curso, estuviéramos haciendo un rito, y fuera al revés, o sea, ustedes serían los profesores y nosotros los alumnos. De una u otra forma, nosotros tendríamos que entender y aceptar nuestro rol dentro de este rito para poder comprender y poder tomar y valorar estas normas sociales que se imponen dentro de nuestra relación, la moralidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, además habla de los ritos como individuales, que son los ritos de crisis y los ritos de inversión. Los ritos de crisis son los ritos de clase dominante, en lo que los fuertes se hacen cada vez más fuertes y los individuos ascienden por la pirámide social. Los ritos de inversión son de los de individuos puramente débiles. La humillación solo tiene lugar durante la liminalidad, ya que será una inversión temporal y se supone un renacimiento para volver a empezar una vida nueva. Yo no sé, aquí me cambió eso lo estaba tratando de arreglar antes, como que me copió la línea un montón de veces. Pero de una u otra forma, para que les quede claro y no se confundan, él divide los ritos primero en colectivos o individuales. Y estos ritos colectivos e individuales pueden estar juntos o pueden estar separados. Por ejemplo, la fiesta de 15 es un rito individual. La misa es un rito colectivo. Ahora, en ambos casos, todas las personas tienen un rol. Todas las personas que asistan a este rito tienen un rol, ¿ya? Pero dentro de esta misma idea de ritos, existen los ritos de procesos de crisis existenciales o los ritos de existencia que tienen que ver con procesos internos de uno. La fiesta de 15 años es un proceso donde yo cumplo 15 años y me celebran a mí todos. Entonces yo tengo un rol preponderante. Mis papás igual son parte de este rito porque en el fondo son ellos los que me tuvieron, mis amigos, hay un baile, hay un montón de prácticas que se tienen que seguir, hay una puesta en escena que se tiene que seguir para que de una u otra forma se entienda que yo estoy pasando del proceso de niñez a la pubertad, ¿ya? Y entro en este ciclo como liminal que lo llama él, que de una u otra forma la liminalidad él después la describe de una forma un poco más negativa porque dice de que en realidad cuando tú pasas de cumplir los 15 y pasas a ser un adolescente, vuelves a ser un neófito, o sea, una persona que tiene que aprender un montón. Cuando ustedes están en primero de la universidad, llegan y tienen que aprender todo, o sea, tienen 4 años para aprender todo lo que necesitan saber para poder desarrollarse en el mundo, para poder de una u otra forma insertarse, trabajar, ser profesionales. Entonces, estos 4 años los ponen a ustedes en una posición donde ustedes tienen que solamente absorber, entender y comprender cómo funciona la sociedad o su grupo, en este caso, cómo funciona la antropología, para luego ponerlo en práctica. Eso sería la perspectiva de los ritos individuales. Y por otro lado está la idea de los ritos colectivos, que tienen que ver también con los ritos de inversión, que están asociadas, según él, más a las fiestas, al desenfado, tienen un componente siempre más bien, por ejemplo, los carnavales. Hay unos ejemplos súper buenos de unos brasileños que hablan sobre cómo el carnaval de Río, por ejemplo, es un rito de inversión.
¿Por qué? Porque la sociedad, el conjunto de la colectividad de esa ciudad en Brasil, de Río, dice, ok, nosotros vamos a hacer esta fiesta. Y todos los que vengan a esta fiesta van a ser parte de nuestro ritual. Entonces nosotros, de una u otra forma, como que agasajamos a las personas que nos visitan con bailes, con risas, con fiestas, con máscaras, en esta idea también, lo mismo que la anterior, en esta idea de una escenografía o de una performance para que seamos una mayor cantidad de personas y nos puedan escuchar. En este caso serían figuras más bien espirituales y todo lo demás. ¿Se va entendiendo, no? Bueno, de hecho, por ejemplo, en los carnavales, particularmente en el Carnaval de Río, yo creo que en otros, durante la época del carnaval se designa un rey de la ciudad que le llaman el rey Momo, que generalmente es un hombre negro muy gordo y que durante el tiempo que dura el carnaval pasa a ser el rey de la ciudad y tiene un símbolo que es una llave de la ciudad que se le entrega el alcalde real, el alcalde concreto de Río de Janeiro, que es una persona elegida ahí por un periodo, y va y le entrega una llave gigante como símbolo de la ciudad, como que el dueño de la ciudad es este rey Momo, y se supone que durante el tiempo que dura el carnaval como rito de inversión, quien rige la ciudad es ese rey. Y terminado el carnaval, ese rey deja de vestirse así y entrega esas llaves. O sea, es propiamente un rito de inversión. Claro. Y hay un proceso igual de liminalidad, porque en el fondo este rey Momo, durante ese tiempo, cambia de estatus. Claro. Y cambia su posición social y quien, por ejemplo, el alcalde, baja su posición. Claro. Y le cede como el poder, entre hartas comillas, con lo que está haciendo. Y es como un proceso liminal. Pues. Eso en realidad es como la idea. Claro. Y la idea como del desenfado y de del elemento cómico o desparpajo que se ofrece también se da probablemente en los ritos de inversión, pero no sé si tiene que ver con la idea que también se reafirma una norma y un consenso, justamente por dar un espacio para que eso ritualmente se vulnere. O sea, se vulnere la vida cotidiana, la norma habitual. Por ejemplo, puede haber mayor desenfreno sexual, cosa que en el ámbito cotidiano, en el resto de los días no está tan permitida, sin embargo en ese espacio sí. Y justamente por funcionar como una válvula para que eso se exprese, al ritualizar esa liberación, permite una expresión de eso, pero que sin que altere la estabilidad o el consenso en el valor que tiene una cierta norma moral. No sé si me explico. Claro, sí, pues, ahí es donde está como el juego que hablamos antes, que la búsqueda como del equilibrio. Pues. Entonces, como que en el fondo da como un proceso de catarsis que está englobado en esta idea de los 3 días desenfrenados para luego volver a la moralidad colectiva que tenemos, como la normalidad que tenemos nosotros como sujetos sociales. Pues. ¿Se entiende o no? Es interesante porque de una u otra forma es aplicable a muchas cosas. Pues. Claro. Después igual... En el rito se le da un espacio que está normado en la cultura para el desenfreno, que de otra manera podría atentar contra la estabilidad de ciertas normas. Se le da un espacio, se ritualiza ese espacio para que esas fuerzas disruptivas o demasiado llenas de vida se expresen, porque tienen que salir de alguna manera y si no en la vida cotidiana pueden ser desestabilizadoras. Entonces, al darle un espacio que se ritualiza, permite en ese sentido una cierta continuidad social también. Claro, y también hay que pensar que los ritos tienen ciertos límites. Po. O sea, se entiende que hay como una catarsis, pero una catarsis limitada dentro de ese rito. Po. Y, en realidad él no lo llama como catarsis, lo llama como creatividad social, porque dice que en el fondo nosotros como sujetos tenemos esta idea de creatividad social y que en el fondo de una u otra forma siempre buscamos como romper la estructura. Que es lo que pasa un poco, por ejemplo, ahora que hay muchos sociólogos que hablan sobre por qué es que ya nadie se casa, que el concepto de familia ya no es el mismo. Nosotros como sujetos sociales hemos intentado, como de una u otra forma, no conscientes o quizás sí conscientes, hemos tratado de romper con el paradigma de la familia monoparental y todo lo demás.
Entonces ahora existen otros tipos de familia. Existen otras formas de abordar la idea de familia. Entonces, como sujetos siempre estamos tratando de una u otra forma, tenemos como una fricción con la estructura. Y los ritos los ritos como que lo que hacen es como a través del velo, como hacer que esta fricción baje. Tenemos como un proceso de catarsis, ya sea individual o colectiva, donde baja esta fricción y evitamos caer totalmente en la antiestructura. ¿Se entiende, no? ¿Hay alguna pregunta de esto? Bueno, en el módulo también está el texto técnico con el capítulo que hay que leer para esto, ¿verdad, Araceli? Sí, sí lo puse. Bien. Sí. No sé si se entiende, ¿quedaron con alguna duda? Sí, dice que sí, Rafael dice 41, o sea, Alexis, perdón. Ahora, como el profe les decía al principio, igual Turner es un autor mucho más moderno en comparación con lo que habíamos visto antes. Entonces, claro, él de una u otra forma hace hincapié en cosas un poco más simbólicas y un poco menos materialistas de lo que lo hacían los británicos, porque en el fondo de hecho, él lo que busca al final es una comprensión casi total del rito y el símbolo. Claro. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Y quizá a Araceli mostrar el módulo, el libro, qué capítulo es, para que lo puedan ver, para completar esta parte vinculada al tema de las creencias. Está aquí al final, yo se los puse. Capítulo 1 o 2, Víctor Turner, el proceso ritual, así se llama. Aquí está. Ok, en el módulo de sistemas de creencias, al final. Justamente, es el último. Ya, nosotros ahora, con la profe, déjalo ahí nomás ahora para ver eso, vamos a crear el módulo para mañana, ya lo tenemos listo. Mañana tenemos clase a las 3:15, y porque la clase el jueves pasado no la pudimos hacer, y vamos a ver una aplicación en Chile como dijimos al principio, de estudios clásicos de teoría social británica, básicamente parentesco, pero también otras cosas. Y también vamos a subir el texto que le pusimos acá, voy a compartir yo ahora, si puede ser. Ahí mismo vamos a subir este texto, que se llama La trayectoria de la antropología en Chile, José Bengoa, para que ustedes lo vayan viendo. Es un artículo de 28 páginas, y en base a esto va a ser la última evaluación del curso, que es el foro, como dijimos al principio. No sé si llegó gente después. Vamos a abrir un foro de opinión que va a estar abierto el lunes, del lunes hasta el jueves, y donde ustedes opinen un poco sobre este texto a partir de la tesis que sale acá, sobre que la antropología en Chile, como hizo Bengoa, ha tenido un carácter profundamente conservador y se aboga por una antropología crítica. Primero, si ustedes están de acuerdo con eso, y sobre todo si en el texto logra sustentar esa hipótesis que él plantea, para que lo pongan. Entonces vamos a dejar este módulo ahí abierto para mañana, para que ustedes lo vean, y mañana vamos a hacer una aplicación, algunos elementos muy concretos, muy puntuales, los más resaltantes, de cómo estas teorías generales se aplicaron en Chile en la antropología en el siglo XX, para estudiar básicamente elementos de la estructura social, de parentesco, económica del pueblo mapuche, que fue muy característico a mediados del siglo XX, la aplicación de esto. Y a propósito de eso, echar una mirada una evaluación de lo que ha sido la antropología en Chile con este texto que resume un poco esa trayectoria y le trata de dar una mirada crítica. Queda claro, ¿no? Y en base a esto después dar una opinión en el foro que vamos a abrir de evaluación el lunes, que vamos a abrir durante toda la otra semana, del lunes al jueves. ¿Alguna duda, no? ¿No estoy viendo el chat ahora yo? No hay nada, no hay ninguna duda de eso. ¿No? No. Entonces no puedo salir. Voy a dejar de compartir. Ok. No sé si todavía están o no están, pero asumo que no hay ninguna duda. Rafael dice que no, que está todo claro. ¿Vale? Entonces, les repetimos que la nota de la genealogía va a estar el lunes, para que la puedan ver.
Y mañana tenemos clase a esta misma hora, 3:15 acá, para hacer la clase que no pudimos hacer la clase pasada. Aquí vamos a ver aplicaciones en Chile. A la misma hora y en el mismo canal. Algunos ejemplos, ¿vale? Antes de la clase final, que la tenemos el próximo miércoles. Y ahí terminaría las clases y la que va a coincidir con el fin del foro. ¿Vale? Entonces, si le pueden decir a sus compañeros, por favor, no sé si tienen un grupo de WhatsApp con todo el curso para que informen esto. Hay un grupo de WhatsApp en el que ustedes pueden informar esto, ¿no? A los que no se han conectado últimamente, particularmente hoy día, perfecto. Entonces, avisen eso. El texto de que mañana tenemos clase, aplicación de estas teorías en Chile, vamos a ver a Faron, un antropólogo que se llama Faron, otro que se llamó Stutzlik, que hizo clase aquí en antropología en la Universidad de Concepción en los 60, antes que cerrara la carrera, que estudiaron temas mapuche, y vamos a subir también este texto que yo les mostré de Bengoa, para que ustedes lean eso y puedan emitir su evaluación reflexiva, su opinión reflexiva en el foro de la próxima semana, que va a ser la otra nota del curso. ¿Sí? Quien no emita opinión en el foro no va a ser evaluado, por lo tanto le va a faltar una nota, así que todos tienen que opinar, y para eso al menos leer el texto de ese artículo. ¿Vale? Sí, quedó claro, ¿no, muchachos? Ya, voy a tener la grabación igual por si acá, porque ya lleva mucho tiempo.